Ok. Bien. Mm, ¿Qué tal el frío allá? Más o menos. ¿Sí anda Estuvo, haciendo mucho? Eh, sí, dígame. Aquí en Saltillo más o menos, no tanto. Sí hizo, pero no, así mucho, mucho no. Más allá para el centro y norte, por ahí así. Pues acá en Monclova, se suspendieron clases, entonces llevamos 2 días así junto con el fin de semana que ya la siento como vacaciones. Excelente. No, pero sí está muy extremo allá en Coahuila. De hecho, en estos tiempos yo me enfermaba mucho cuando estaba estudiando allá. Pero no, aquí en San Luis está fresco, pero sí va a bajar la temperatura. Sí, también aquí en el centro sur. Y como ven. Pero sí, abríguense bien porque hay mucha enfermedad ahorita. Nosotros nos mandaban lloviera, relampagueara, nevara. Estamos haciendo generaciones de cristal. Ya sé. Sí, sí lo sé. Bien, voy a compartir ahora sí. Sure. Son poquitas diapositivas. Yo les voy a comentar en este caso, como les dije, para que empiecen a adelantarle a su proyecto, en este caso, ya en las horas restantes. En este sentido, ¿se compartió pantalla? ¿Me pueden decir? ¿Sí? Sí, sí. Ok, Sí, ya. ok. El día de hoy vamos a ver investigación educativa y la nueva escuela mexicana, de que de hecho tiene mucho que ver con el paradigma, ¿no? De la nueva escuela. En este caso, sí les quiero comentar que hay muchos cambios. ¿Verdad? Yo lo reduje a esto, ¿verdad? A una situación real, ¿verdad? Que es la nueva escuela mexicana como tal. Pero, por ejemplo, en relación a la investigación educativa, ¿qué tantas problemáticas tenemos en este caso en los diseños curriculares, en los programas de estudio, que han sido modificados, tienen sus puntos buenos y sus puntos malos? Obvio, yo lo voy a decir desde un punto de vista científico, ¿eh? O sea, lo que yo les voy a comentar y vamos a tener que dialogar y debatir en este caso. Para que tomen nota, investigación educativa y la nueva escuela mexicana, ¿no? O sea, para enfocarlo en una situación real, ¿no? En este caso, ¿sí? Dudas que tengan o algo, ahí para que tomen nota ahí del tema del día de hoy y ya lo vamos a ir dialogando, ¿verdad? Brevemente, ¿sí? La nueva escuela mexicana. Vamos a ver en la introducción. La investigación educativa sustenta decisiones y permite comprender fenómenos académicos dentro de la nueva escuela mexicana. Yo les pregunto, ¿verdad? A ustedes, como docentes, como que de igual manera, ¿qué fenómenos académicos perciben en la nueva escuela mexicana? Es decir, impactos, ¿sí? Tanto en el diseño curricular como en los contextos sociales, contenidos de los temas, de los libros. No sé quién me quiera comentar esto. Puntos buenos y puntos malos. Vamos a dialogar sobre ese rango, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien quiere animarse a participar con toda confianza? Porque este contexto lo estamos viviendo, ¿eh? Y tiene mucho que ver, y lo que hacemos nosotros es investigación educativa, ¿eh? O sea, ¿qué contenidos son adecuados a los textos? Y cuando digo textos son libros, ¿verdad? Porque los libros son una forma de transmitir el conocimiento, ¿verdad? Y también son una guía. ¿Alguien me quiere comentar?
¿sí? Roberto, Francisco, ¿verdad? Francisco, adelante. Encendiste la cámara. O el quien sea. Bueno, levantó la mano el compañero. Si gusta primero el compañero. Ok, Roberto, adelante. Sí, pues yo siento que se enfoca mucho la nueva escuela mexicana a la inclusión, a la equidad, a la formación Claro. integral, pero estamos dejando a un lado, pues, los conocimientos básicos de matemáticas, de español, incluso, por ejemplo, yo veo en inglés también ya no nos piden reforzar la gramática, sino que como se quiere expresar, pero que el alumno se exprese. Entonces, como que los conocimientos, pues siento como que no se están dando de fondo, ¿verdad? Y Claro. no, yo al menos siento que no estoy pudiendo aterrizar bien el programa. Ok. Roberto, tú das inglés, ¿verdad? Entonces, Sí, soy teacher. teacher. Le iba a comentar algo y sí se lo comento aquí. Qué bueno que toque ese tema porque hay un docente ahí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es compañero mío, que siempre ha criticado los idiomas, o sea, el inglés, que enseña el inglés básico. De hecho, son cuatro maestros extranjeros, ¿verdad? Doctores, ya residentes aquí en San Luis Potosí, y siempre nos dicen en las juntas, o sea, en las reuniones de academia, ¿por qué ustedes los mexicanos enseñan el inglés así como muy, el inglés así bien, bien banal, ¿no? O sea, muy básico, muy así, como un estilo de robot, ¿no? ¿Por qué no enseñan un inglés nativo? Porque se dice esta palabra de esa manera, de esa adecuación, ¿verdad? O sea, eso es lo que a mí, Roberto, y qué bueno que tú me dices, ¿verdad? Porque ese es un diálogo que quiero hacer, que por qué no enseñan el inglés nativo mejor, ¿verdad? En secundaria, en preparatoria y en universidad. No sé si me explique, ¿no? O sea, hay un inglés como muy básico. Debería de implementar eso. Sí, Roberto, adelante. Sí, ¿Mm? por ejemplo, lo que son los idiomismos o los slangs, es algo con lo que el programa no se enfocaba a ello y es lo que más se usa, es un inglés más coloquial. El programa se basaba mucho anteriormente en lo que era la gramática, en lo que era un inglés más formal. Pero sí, realmente si lo que pretendes es que se establezca una comunicación, pues generalmente lo hacemos de manera informal. Entonces, Claro, yo al menos, yo sí les enseño con muchas canciones y con muchos videos y con muchos roleplay que hacemos, pero aún así yo siento que ahora la nueva escuela mexicana, me limita en algunos aspectos. claro. Sí, de hecho, también hay limitantes, es correcto, Roberto. Sí, fíjense que a mí me han llegado esas quejas, ¿verdad? De los maestros que yo les comento, todos son licenciados en sus carreras en historia, maestría en historia, doctorado en historia, en arqueología, antropología. Nada más el único de educación soy yo y la parte esencial de la educación, y a mí tengo esa chamba de proponer la parte académica educativa, en este caso, de reformar, de proponer los programas que yo tengo esa chamba, va en este año. Entonces sí me lo han dicho cuatro doctores, oye, vamos a cambiar de esto y de esto, ¿no? Y sí es cierto, o sea, de que está muy padre aprender con canciones, ¿verdad? Sí, qué es lo que dicen en el contexto de las canciones, que de hecho yo aprendí en eso, ¿verdad? O sea, el inglés. Pero sí, sí es cierto lo que dice Roberto, que hay muchas limitantes en la nueva escuela mexicana. No todo es color de rosa, como dicen coloquialmente el mexicano, ¿verdad? O sea, también hay muchas áreas de oportunidad que se deben de trabajar, ¿no? Como tal, ¿sí? Muy bien, Roberto. ¿Alguien más? Algo que Francisco, Marisela, quien sea. ¿Mm? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí me escucho, sí, ¿verdad? Ajá.
Bueno, yo considero que la nueva escuela mexicana tiene muchas, pues como todo en la vida, ¿verdad? Tiene muchas cosas a favor y muchas desventajas. ¿Cuál es la desventaja que yo le encuentro? Que está pensada esta reforma, em, pues para otro tipo de realidad social, para otro tipo de realidad de los estudiantes, de los maestros, etcétera. Los ejercicios integradores de aprendizaje, yo veo que es el corazón de la nueva escuela mexicana, es decir, que los contenidos sean multidisciplinarios. El problema es que el maestro se enfrenta en la realidad a muchas presiones, entre ellas a eh, condiciones laborales muy desfavorables que lo obligan a tener que emplearse de otra manera o buscar otras fuentes de generar ingresos. ¿Por qué lo digo? Porque es muy ambicioso lo que persigue la nueva escuela mexicana y los EIA, los ejercicios integrados de aprendizaje, Ujú. este, tienen una motivación pues muy buena, es decir, encarar un problema desde los diferentes puntos de vista de los contenidos programáticos de las diferentes disciplinas. Pero, ¿cuál es el obstáculo? Que no hay oportunidad en el día a día de que los maestros nos sientemos, los que trabajamos con un grupo en específico, a generar esos ejercicios y a darles el seguimiento que merecen. O sea, la reforma, tiene Claro, muchas ventajas, pero en esas ventajas se topa uno con la realidad. O sea, los consejos técnicos son un espacio muy desaprovechado, pero también muy limitado en cuestión de tiempo. Yo claro. cuando estudié la nueva escuela mexicana y ahora con ese tipo de ejercicios, con esa parte, yo decía, esto es para que cada semana haya consejo técnico, pero en el cual se eh, planeen estrategias en conjunto, o sea, todos los docentes, para ver cómo hacemos que el alumno aprenda desde las diferentes disciplinas, buscando estudiar, categorizar el problema propuesto. O sea, yo siento que Ujú. uno de los principales problemas o falencias de la reforma es que se va a necesitar mucho tiempo, décadas, para que empiece a funcionar. ¿Por qué? Porque, lo resumo así, es muy ambicioso y no se cuenta con el tiempo, ni con los espacios, ni con el aspecto material, ni los maestros tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto porque hay muchísimas barreras. O sea, la realidad está ahí y no la podemos obviar. Ya sé que tenemos que decir otra cosa, ya sé que tenemos que, Sí, este, em, pues muchas veces irnos por las ramas, cumplir con nuestro horario, etcétera, y presentar informes en donde parezca que todo fluyó como está planeado en la nueva escuela mexicana, pero la realidad no es así. Entonces resumiría diciendo, tiene muchas ventajas, pero en esas desventajas se encuentra uno con el aspecto material, que no lo podemos obviar y que incide de manera directa para que no logremos la penetración de los contenidos que se buscan. O sea, esta reforma está planeada para otro tipo de realidades que desgraciadamente en México no tenemos. es correcto. Sí, de hecho hay muchas limitantes, barreras, el tiempo, ¿verdad? El espacio, va como tal. También, sobre todo, también la voluntad de los maestros, porque hay maestros que son muy apáticos, dicen, no, pero ¿para qué? ¿Y qué es esto? Y que, o sea, como que hay que aceptar, y se los he dicho, o sea, de que en en esta rama de la educación, sí uno tiene que, es dinamismo, es trabajo en equipo, ¿verdad? Como tal. Si no hay, si hay individualismo en una institución, pues la institución se va para abajo, ¿sí? Hace rato, bueno, hace unas horas, yo fui a una junta ahí en la prepa y decía la directora, que de hecho la directora ya tiene sus años, ¿no? Y de que, ¿qué pasa con la comunicación, con la comunicación docentes, que para reportar esto y todo esto, y luego los contenidos, y así todo? Pero hay maestros
que no tienen esa voluntad, ¿no? De planificar estrategias ni trabajar en equipos, están jalando para su lado y así no es en la educación, ¿verdad? La nueva escuela mexicana, y tiene mucha razón Francisco, es para que haya consejos técnicos, ¿verdad? O igual juntas extraordinarias en este caso, cada semana para ver cuáles son las áreas de oportunidad que se deben de trabajar en las aulas, ¿sí? Sobre todo con los alumnos. Acuérdense que en la educación hay que enfocarse en el alumno como tal, ¿sí? Entonces, eso es el objetivo de nosotros, o sea, las metas que debemos de realizar, ¿no? Sí, adelante, Francisco. ¿Mm? Es que, por ejemplo, no hay el espacio suficiente para que se lleve a cabo el trabajo entre campos formativos. Ujú. Y la nueva escuela mexicana busca horizontalizar la educación, o sea, que sea 100% dialógica. Y no hay los espacios Sí. de tiempo, ni tampoco, como usted bien dice, la voluntad ni el aspecto material. ¿Por qué? Porque hay maestros, bueno, en el caso de nosotros secundaria, hay maestros y maestras que tienen una carga horaria en el turno de la mañana, por no sé, ¿verdad? Por poner un ejemplo, tiene 40 horas, por ejemplo, pero 15 las tiene en el horario matutino y las otras 25 en el vespertino. Entonces, imagínese la complejidad para esos compañeros de planear ejercicios integradores de aprendizaje, darles el seguimiento, planear estrategias en conjunto con sus pares, o sea, con los demás maestros, pero atender la realidad de dos escuelas. Ujú. Eso aunado de que en las escuelas en Coahuila, aunque ocupen el mismo edificio, es una comunidad bien distinta el turno matutino que el vespertino. O sea, las condiciones materiales, conductuales, axiológicas, etcétera, de los alumnos Claro. son bien diferentes. Ujú. Es sorprendente porque pareciera que igual, compartiendo el mismo edificio, doctor y compañero. Sí, sí. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en los dos turnos, haga de cuenta que en la tarde se sacan a la escuela de ese contexto, de ese punto de la ciudad y se lo llevan a otro. O sea, porque cambia completamente la realidad del tipo de estudiante que asiste a un turno y a otro. Es a lo que me Claro. refiero, es decir, y lo he dicho muchas veces, el aspecto material importa mucho, entonces no hay los espacios para que la nueva escuela mexicana llegue a los objetivos que se trazó, porque, repito, son muy ambiciosos y en muchas situaciones yo creo que está bien pensada, nada más que está pensada para la realidad que no tenemos en muchas partes del país. Es correcto. Sí, de hecho, eso, lo que usted menciona, sí es algo muy real, ¿eh? O sea, y de hecho también esa es la tarea de nosotros, o sea, de hacer una investigación educativa y cuáles son, acuérdense, áreas de oportunidad, ¿verdad? Ya no se les dice debilidades y fortalezas. Bueno, sí se les dicen algunas cosas, pero para que no se escuche y agresivo, mejor áreas de oportunidad de trabajar. Esto y esto, ¿va? ¿Sí? Áreas de oportunidades, se debe trabajar esto, ahí lo que sustenta y argumenta Francisco, ¿verdad? Desde sus áreas laborales, eso sí, cada contexto escolar es muy diferente, ¿verdad? Tanto en las comunicaciones como en las dinámicas, etcétera, ¿no? Y de hecho, para nosotros, como maestros en educación, educadores en este caso, tenemos que observar el entorno. Tenemos que ser muy observadores y muy rígidos, muy ortodoxos como tal, ¿no? Y de hecho, les iba a comentar en la siguiente diapositiva el paradigma positivista. Paradigma positivista mediante la investigación educativa y en relación a la nueva escuela mexicana, medición y control educativo. En este caso, el paradigma positivista, es decir, lo que aplicamos nosotros es una interpretación como tal, ¿verdad? Cómo se realizan los censos de las problemáticas, ya sea deserción escolar, por ejemplo, ¿verdad? Sí, un estudio de deserción escolar, un estudio de igual manera de los contenidos de los programas, ¿verdad?
En este caso, aquí su servidor hizo una tesis de los recursos didácticos en la enseñanza-aprendizaje de la historia y en el caso de Coahuila, en el caso de dos universidades. Y los recursos didácticos que enseñaban historia en esas universidades, pues eran muy, digamos, una historia tradicionalista, ¿verdad? Eran recursos didácticos, o sea, eran libros que ya estaban obsoletos, ¿verdad? Incluso eran muy oficialistas, localistas y regionales. Y, por ejemplo, crecía también el estudiantado, ¿verdad? O sea, tenía la noción de la historia, por ejemplo, de que, y de hecho algo que sí quiero comentar, y sí lo digo, y lo he criticado en este sentido, es de que en Coahuila tienden mucho a ser muy, y ojo, yo no tengo nada en contra de Coahuila, ¿eh? Para que no me vayan a linchar, ¿eh? Y todo eso. O sea, también tengo pues mis papás son de allá, pero también dejando ese sentimentalismo, ¿verdad? Este romanticismo, ¿verdad? Como tal, hay que ser muy críticos de que en cada personaje de cuando es digamos, el natalicio de Benito Juárez, ¿verdad? Ahí van, ahí lo adulan, o sea, a nivel nacional, ¿verdad? Y eso es lo que yo criticaba, de hecho. O sea, de que ¿por qué el natalicio de Benito Juárez? Si Benito Juárez también, los personajes históricos tenían también eran humanos, no eran, en la historia no hay héroes ni villanos, hay seres humanos. Benito Juárez también hizo muchos males al país, iba a vender el territorio de Estados Unidos y Santiago Vidauri de Nuevo León no lo dejó, ¿sí? Y por ejemplo, la adulación en los personajes históricos, eso es lo que yo estoy en contra de eso, ¿sí? Una adulación absoluta, ¿no? O sea, de que, ay, es que Venustiano Carranza, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Que tanto se adula mucho, ¿verdad? Sí. Ah, pero Venustiano Carranza también de igual manera, este, también robó y también, asesinó, ¿verdad? En el caso de San Luis Potosí, y déjenme decirles que a Venustiano Carranza sí, sí sí, hay un sector que sí lo adula y otro que no, ¿verdad? Como tal. Al quien sí quieren mucho de los coahuilenses, que de hecho gobernaron San Luis Potosí, es a Eulalio Gutiérrez y a Rafael Cepeda, que hicieron cosas aquí en San Luis Potosí. Pero, por ejemplo, no se enfocan en un romanticismo de que, ay, es que este personaje fue más fregón que el otro, ¿no? Así no es la historia científica. La historia debe ser crítica, debe de enseñar al alumno con libros científicos, ¿verdad? También con los 9 libros de la historia, ¿verdad? Hay un historiador que se llama Luis González y González que habla de la microhistoria, que de hecho hace la historia regional, que en la historia no se debe de juzgar, pero se debe de criticar, o sea, de poner en crisis pensamiento crítico y también en áreas de oportunidad, ¿no? Como tal. Yo hice un censo de población, hice estadística, ¿verdad? Una encuesta cuantitativa, es cuanti, y en su mayoría un salón me decía, es que estos recursos, hay recursos didácticos nulos y otros medios y otros altos, en este caso, ¿verdad? Y ya ahí ya hice mis propuestas de intervención, ¿no? Las propuestas serían, ¿no? Pues es que yo propongo que la propuesta es esta, ¿verdad? Sí. Y la propuesta es de que yo le puse de propuesta de que tenían que conocer más a fondo lo que es la historia científica como tal, ¿sí? Porque en una investigación educativa y en el paradigma que original, ¿verdad? En este caso de la investigación, fue de que en su mayoría yo le puse en la encuesta en qué medida es importante aprender historia en cuanto a, y yo puse mis variables, pero la mayoría de las variables puso identidad, puso también humanismo, también, puso también regional, que aprenden mediante las regiones, muy bien, la tradición oral, o sea, los testimonios, ¿verdad? De las leyendas, por ejemplo, que es parte de la historia, ¿sí?
Y todo eso sí fue acordando a que en este caso y a lo que yo me dediqué en este caso de la investigación y me sigo dedicando es a la enseñanza de la historia, a la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Por qué son importantes las ciencias sociales? ¿Sí? ¿Por qué son importantes? Yo les he dicho a mis alumnos, las ciencias sociales son importantes para conocer tu contexto social, por ejemplo, en dónde estás parado, ¿sí? ¿Por qué están sucediendo las guerras? ¿Sí? No nomás vas a checar en tus redes sociales, ¿verdad? Y te vas a ir con un meme o con un reel o algo, ¿verdad? Que es amarillismo al final de cuentas. Todo, la historia, yo les he dicho que la historia es algo cíclico, todo se repite. Es más, la Guerra Fría no ha acabado. Todavía sigue la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, incluso China. ¿Por qué? Porque todo se repite por la globalización, por las empresas que instauran en el tercer mundo. Empresas chinas, estadounidenses, rusas. Eso es una guerra fría, eso es una globalización como tal. ¿Sí? Y yo les he dicho, las ciencias sociales son muy importantes para fomentar el pensamiento crítico, para concientizar también de que lo que está pasando tiene una causa y tiene un efecto, tiene causas y tiene consecuencias, o como lo decimos en educación, a priori y a posteriori también, ¿sí? Que más adelante les voy a explicar esas dos definiciones. También les iba a comentar que dentro de las ciencias sociales también son valores también, ¿sí? Valorar tu cultura, valorar tu historia, valorar tu región. También de igual manera promover las ciencias sociales, el humanismo como tal, que la educación también es humanista, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que transmitirles. ¿De qué me sirve estudiar esta materia? ¿Te sirve para esto, para la comunicación, ¿verdad? El inglés también es parte también de una tradición, de una cultura como tal, ¿sí? Las matemáticas también son muy importantes. ¿Por qué? Porque por las matemáticas todas las civilizaciones antiguas midieron cuánto iba a medir una pirámide, ¿verdad? ¿Y de qué va a servir esa pirámide? Esa geometría. Esa pirámide geométrica, ¿verdad? Las matemáticas sirvieron para interpretación, sí, pero también sirvieron de igual manera, para ver qué lado tiene una pirámide y qué lado tiene una pirámide dentro de un cuadro, ¿verdad? Que de hecho les voy a comentar algo. O sea, las matemáticas y la física y la química son ciencias puras, exactas, ¿verdad? Y también tiene algo muy interesante. ¿Por qué? Porque volviendo a las matemáticas, si tú cuentas el lado de un triángulo son tres y dentro de un triángulo son cuatro y suma siete y el siete es el número de Dios como tal, según Pitágoras, según también Sócrates también. O sea, la importancia de las matemáticas es relevante, de la numerología es relevante, ¿sí? Y ustedes tienen que decirles datos curiosos al estudiante como tal, ¿verdad? Y en este sentido, sí, o sea, cada uno de las ciencias que enseñamos, ciencias sociales, naturales y exactas, las ciencias naturales como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere comentar algo? ¿Francisco o quién fue? ¿Quién levantó la mano? Virtual, que ya me extendí. ¿Alguien quiere comentar Ah, algo? no. Ah, ¿Sí? perdón, doctor, nada más era para decir que Juárez muy alabado y José María Ujú. Morelos y Pavón muy olvidado. El 30 de septiembre nadie sabe qué se celebra. Claro, de hecho, Francisco, les iba a comentar a todos que dentro de mis propuestas del doctorado es de que también hay que celebrar natalicios de personajes que sí aportaron a la nación, pero también de igual manera hacerles el natalicio. Igual a Morelos, los Morelos, ay, ¿sí? perdón, doctor. Sí, sí, Morelos adelante, adelante. quizás el mejor mexicano de la historia, José María Morelos y Pavón. La batalla del 5 de mayo, bien laureada, pero la del 2 de abril, bien olvidada.
Y esa fue una claro, victoria muy definitiva para echar fuera al imperio francés, ¿verdad? claro, El 2 de abril. sí, Y contrario a lo que todo mundo podría pensar, porque luego eh, en el imaginario nacional nos hicieron creer a los millennials y a las generaciones anteriores que los mexicanos no somos trabajadores cuando somos de los países que más, de los trabajadores que permanecen más tiempo en su trabajo en el ujú. mundo y los que tenemos menos días inhábiles en el mundo también. Entonces ahí Sí, la están dos realidad, fechas, el 2 de abril y el 30 de septiembre. Deben ser sí. inhábiles. Sí, de hecho también, igual lo que yo vi en mi tesis es, y en la mayoría, es de que no enseñaba muy bien la historia del género, o sea, el papel de la mujer en la historia como tal, ¿verdad? Es más, yo lo digo críticamente, ¿verdad? Todo esto que yo les digo en las sesiones es algo, es pensamiento crítico. Debería también de igual manera, también, también hacer un natalicio de doña José Fortido Domínguez, la primera mujer que también fue el que le dio luz verde a Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, que quien les dijo a Allende y a Aldama y a Miguel Ramos Arizpe de que hay que seguir adelante el proyecto de la independencia de México. Leona Vicario también, que participó. O sea, ¿qué onda? O sea, también en la rama de las ciencias sociales, y también esa es una idea, ese es un paradigma que yo les estoy diciendo, por ejemplo, que deben de proponer en los niveles educativos, y porque en la educación se basa en la cultura, en lo extracurricular. Estaría bien que hiciéramos una natalicio de Doña Josefa, ¿verdad? También, como tal. Es más, sí, adelante, Ay, Francisco, perdón, nada más, Gertrudis Bocanegra. ándale, ándale, como tal. Es más, el papel de la mujer en la historia de México fue muy esencial, ¿eh? Desde la conquista. ¿Quién hizo la conquista y quién fue la causante de la conquista? La Malinche, la Malintzin, fue una de ellas, quien le dijo a Hernán Cortés, ahí está la gran Tenochtitlan, y ahí fue donde la estrategia, la astucia de la mujer, ¿verdad? A través de la historia, como tal. Igual también vemos en este caso, y se dice, hay una biografía de Ralph Roeder, de Benito Juárez, volviendo a Benito Juárez, que también Margarita también le aconsejaba mucho a Benito Juárez, también, en la intervención francesa. También el papel de la mujer, también, cuando vino Francia, ¿verdad? Maximiliano, Carlota, también Carlota fue la que tomó el mando de la política, ¿no? También en la intervención. O sea, son muchas cosas que no debemos de dejar pasar, pero ¿qué tiene que ver con ese paradigma? Que también debemos de decirle, pues es que debes de estudiar la historia, por ejemplo, de ciencias sociales, porque hay muchos datos curiosos y hay muchas realidades, ¿no? Y muchas connotaciones como tal, ¿no? Ujú. Bien, paradigma positivista, acuérdense que es cuantitativo, son indicadores que debemos de analizar en los programas de estudio. Ya les dije en el caso de la historia, ¿verdad? Como tal, en el caso de hacer un censo de población y ver qué áreas de oportunidades se deben de modificar en los programas de estudio, en los contenidos, en también, digamos, en las incidencias, en el control escolar, ¿verdad? En las deserciones, en la reprobación, etcétera, ¿no? Todas las gráficas que les enseñan ustedes en los consejos técnicos es parte de un paradigma positivista, ¿no? O sea, lo nuevo, lo que ahorita está, ¿verdad? Sí, las gráficas, todo eso, como tal, ¿no? No sé si tienen alguna duda, comentarios. Ujú. Bien, ahí tomen nota, ahí de la diapositiva. De hecho, es muy sencillo esta clase para que ya hagan su presentación, ¿verdad? Y me digan qué dudas tienen, ¿verdad? Siguiente, en la siguiente, paradigma interpretativo, comprensión profunda del contexto escolar, análisis de significados y experiencias.
Por ejemplo, este paradigma se refiere a lo, digamos, a la integridad ética, ¿no? ¿Sí? Y académica como tal. Y a ver qué contexto escolar hay, ¿verdad? Dentro de. Yo comentaba de los niños con TDA, de déficit de atención, de problemas de aprendizaje, tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver las materias de ética y de orientación educativa. ¿Alguien ha dado esas materias de los que están aquí presentes? Ética y valores uno, orientación educativa, desarrollo de habilidades. ¿Alguien de los presentes ha dado esa materia o dio esa materia en su momento? Sí, pregunto, ¿alguien ha dado? ¿Mm? Y quiero que me diga No, qué con... No, Francisco. Ok. Por ejemplo, en la ética y valores, es de que qué contenidos hay en ética y valores. Tiene que ver con el paradigma, ¿verdad? ¿Para qué sirve la ética y valores? Para que tú de igual manera distingas lo bueno y lo malo, ¿verdad? Como tal. Pero también, sí, adelante, Francisco. bueno, la ética es el principio filosófico que critica, que pone en crisis a los valores, a la moral, ¿verdad? O sea, la Claro, Francisco. ética es, Sí, 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 adelante, adelante, adelante. Disculpa. sí, que la ética es un sistema filosófico que pone en tela de juicio, que critica, que pone en el banquillo de los acusados, hablando en términos jurídicos, a Ujú. la moral. Y la moral es el conjunto de formas de pensar, de actuar, que una sociedad diseña para regir sus destinos, ¿verdad? Claro. Lo crítico de esto, Francisco, igual está excelente lo que ahí me argumentas en este caso, en el concepto como tal, es que la ética y valores se enseña en la teoría, a ver, pero ¿por qué no en la práctica, verdad? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Porque yo veo que en mi contexto escolar, cuando yo llego y estas generaciones, y no me dejarás mentir, Francisco, llegas y puras palabras oeces, ¿no? ¿Va? Que hasta lo tienes que callar y le tienes que decir, guarda silencio, no diga malas palabras o si no se sale, ¿verdad? O sea, ya es como más educativo, ¿no? O sea, la educación de estas generaciones como no tienen educación, ¿no? Ni tienen el tacto para dirigirse a las personas. No sé si te has lidiado con esos problemas, Francisco, en el contexto escolar. ¿Qué les Claro. dices cuando llegas con palabras, cuando alguien con palabras oeces, o te dice algo irreverente, ¿qué es lo que tú les contestas o qué estrategias aplicas, Francisco? ¿Qué Bueno, reglas? que la Ujú, violencia física es el resultado de violencia verbal y ujú, que las palabras importan e importan mucho y importan tanto que cuando estamos en este intercambio dialógico con nosotros mismos, cuando de manera interior yo me expreso para mí mismo cómo me ajá, siento, hago uso del lenguaje, nada más que es mm, un lenguaje que está en el pensamiento. Entonces, es un trabajo de siempre, de decir, la violencia verbal va a desencadenar en otro tipo de violencias, la claro. psicológica, la física, etcétera, etcétera. De Ahora, hecho, una crítica que yo tengo a la academia en sí es, nos llenamos la boca hablando de valores, pero muy rara vez hablamos de los principios. Y a ver, los principios están antes que los valores. sí, Es un pleito yo académico que traigo de hace muchos años, en donde veo que las cosas no cambian. O sea, ¿cómo vas a hablar de valores si no hablas de principios? Los principios son los que tienen que ser enseñados en las escuelas desde la primera infancia. Principios como la empatía. Un bebé está tranquilo en un hospital, llega uno llorando y el bebé que está tranquilo va a llorar. O sea, son principios que traemos ya bien implantados en nuestro cerebro. Y la empatía no es un valor, es un principio. O sea,
hay que cambiar también el vocabulario porque de la confusión viene el desorden, ¿verdad? Entonces, em, pues vayamos a los principios. Ujú, Los principios van antes, claro. ¿verdad? Sí, claro, tiene mucha razón. Algo que también, en este caso, también los maestros siempre son muy parcialistas. Es que es la culpa del maestro porque está en el aula. O sea, yo la verdad, les digo, yo estoy hasta el... yo expresé ayer y hoy, expresé el día de hoy en las juntas, que ya estoy hasta el cansancio de que me digan cada año de que es culpa del maestro. Y sí, soy muy duro en eso, o sea, soy muy crítico y ¿por qué? Porque ya esto es cuestión cultural, ¿no? Lo de las generaciones, que no quieren aprender, ¿verdad? Algunos sí y otros no, ¿verdad? Otros están en otro canal, en otra transmisión. También hay que enseñar a los alumnos a transmitirles en un contexto escolar, como una, y se los digo como parte de una experiencia que yo tuve el día de ayer en una junta, ¿verdad? En una función pública que yo estoy ejerciendo, es no minimizar las ideas de los demás, ¿eh? ¿Sí? Hay que ser inclusivos. ¿Sabes qué? Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ah, pero ¿por qué tú vas a ir si no te concierne? O sea, ese tipo de situaciones como hasta me dan ganas de decir una palabra suez, pero por educación no lo digo, ¿verdad? Esas cosas y lo que tú decías, Francisco, en los consejos técnicos también tienden a minimizar las cosas. O sea, si tú propones algo, Francisco, también se minimizan, ¿verdad? No sé si te ha pasado de esa manera entre los compañeros, Francisco, que quieran Lo sus que pasa que Ujú, este, hay un ruido aquí, permítame un instante. ujú, claro, tienden a minimizar, o sea, las cosas, o sea, de que, de hecho, tú propones algo, ¿verdad? Como parte para una ruta de mejora y de hecho que ayuda al contexto escolar y dicen que no, ¿verdad? Que no se puede. Esa es la mentalidad que tiene, y discúlpenme lo que lo diga y todo eso, y no le hace si resulta polémico mi comentario. El problema de nosotros es que tenemos bloqueos mentales, que tienen miedo. Yo no tengo bloqueos mentales, ¿eh? Algunos, ¿verdad? Que dicen, no, es que si haces esto, ¿qué va a pasar? ¿Va? O sea, se preocupan el miedo de qué dirán si haces esa acción buena, ¿verdad? O esa toma de decisiones. O sea, les tiembla mucho la mano a los docentes en este caso, ¿verdad? Bueno, pero es que eso Sí. está motivado porque los padres no se involucran como deben ser. O sea, en el mundo ideal, porque la Ujú. escuela, nueva escuela mexicana busca un mundo Ajá, ideal. Y qué bueno, ¿verdad? Porque, pues, si queremos hacer fuerte el brazo, hay que tirarle a la luna, dicen por ahí, ¿verdad? claro. Eh, pero no podemos, o sea, lo que usted dice está muy bien dicho, pero ¿cuál es la motivación o cuál es la causa? Vayamos a las causas, no solo a los efectos. Los padres no se Ujú. involucran. Es Y correcto. ahora toda la información que tienen tanto los adolescentes como los padres de familia, utilizan esa información en su favor, entre comillas, porque son sabedores de los derechos, pero no de las obligaciones. Y Ujú, el artículo 31 de la Constitución es bien claro, es en las obligaciones de los mexicanos dice, son obligaciones de los mexicanos enviar a sus hijos a la escuela a recibir la educación, pero a estar al pendiente del progreso e involucrarse en el mismo. Entonces, cuando uno hace una intervención distinta, cuando un alumno lo amerita, uno como docente, yo creo que a los demás compañeros les pasa lo mismo, uno está más al pendiente de la reacción que va a tener el padre o madre de familia que del efecto que uno busca en llamarles la atención. ujú. Ahorita que usted nos decía, cuando llegan con palabras altisonantes, con palabras que no son propias, es que ya no sabes hasta dónde puedes llamar la atención y con qué tono de voz y qué gestos hacer. ¿Me Sí, sí, explico? sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los padres no se involucran como debe ser y la comunidad al centro, dice la nueva escuela mexicana, sí, pero cuando hablamos de la comunidad educativa, el maestro es el que tiene toda la carga de la prueba.
Ujú. Cuando carga de la prueba es estar compartida entre todas las figuras de autoridad que rodean al adolescente, no nada más el maestro. Los padres, ¿dónde están? Los Claro, demás adultos que conviven con el niño todos los días y que no son los padres, que son los abuelos, los tíos, los vecinos, ¿en dónde están? claro. Sí, de hecho, también los padres efectivamente no se involucran. Y tocaste es siempre tocas algo así real, algo Francisco en cada sesión. No es por adulación, pero también en la realidad somos maestros. Yo estoy proponiendo una escuela para padres dentro de la función, pero también a mí me dijeron lo mismo, ¿verdad? En este caso, pero también hay que llegarle por una estrategia, ¿no? Como tal, ¿sí? Es parte de. Pero sí, o sea, pues es que hay papás que son jóvenes, ¿no? Hay padres jóvenes, hay de diversas edades, pero no, o sea, de que dicen, es que no tengo tiempo o es que tengo mucho trabajo, ¿verdad? No, o sea, si tú si tú tienes la educación de tu hijo, enfócate en tu hijo, ¿no? Porque la educación está en casa, ¿no? No en el aula, ¿no? Como tal, Ahora, ¿sí? ahora también eso de que tengan mucho, o tengamos, soy padre de familia, pero que tengamos mucho trabajo tampoco es tampoco es una mentira. Y vuelvo a lo mismo, o sea, damos nombres. Este sistema educativo está diseñado para países en donde con un trabajo mantienes de manera adecuada cubiertas todas las necesidades de una familia con un solo empleo. Por eso, Sí, repito yo, el aspecto material es bien importante. O sea, este claro. sistema educativo está hecho para economías y democracias bien útiles al entorno familiar, que pone a la familia como lo que es, ¿verdad? Como lo dicen los teóricos, el núcleo, la célula de la sociedad. O sea, que los papás estamos saturados también es una realidad. ¿Me Ujú, explico? claro. Sí, Ahora, cada contexto es un mundo. Ujú. sí, claro, es una explicación, pero no es una justificación, obviamente, ¿verdad? Es muy distinto explicar a justificar. Sí, claro. Excelente, Francisco. ¿Alguien levantó la mano para el diálogo del paradigma interpretativo con este ejemplo? ¿Alguien levantó la mano virtual? Ah, hay que entrarle en este diálogo. Roberto, Sí, adelante. bueno, situaciones que nos pasan en la escuela con respecto a lo que comentábamos. Los padres ya no se quieren responsabilizar de la educación de los hijos. Me ha tocado en algunas ocasiones pedir la colaboración del padre, hago el citatorio y el alumno le grita al papá, le grita a la mamá y lo trata mal, y la mamá o el papá simplemente es que no puedo con él. O sea, y te dejan toda la carga a ti como docente. Pero pues si no puedes tú con el que es tu hijo, ¿qué quieres que haga yo que lo veo 3 horas a la semana? Ujú. Conocen mucho de sus derechos, pero no de sus obligaciones, y nosotros estamos Es maniatados. correcto. Sí, sí, es correcto, Roberto. Fíjese que a mí me ha tocado eh, de ese tipo de personas. Incluso en la universidad me ha tocado de que tratan muy mal a sus papás y en frente de sus papás. Y una vez sí lo regañé a un alumno universitario, no nomás en prepa secundaria, también ya grandes. Y yo le dije, oye, más respeto, ¿no? O sea, todo eso, o sea, tienes que respetar, o sea, ¿que no te enseñaron ética y valores o qué onda? Y todo eso, o sea, para andar con esas contestaciones. Y sí, yo soy muy duro yo eso sí, regaño en privado y en público yo no exhibo a nadie, porque es un error. El maestro que exhibe en público está mal, ¿eh? O sea, todo eso. Debe ser en privado todo, ¿no? O sea, y sí lo regaño y mi regaño es muy fuerte, pero claro que sí, Roberto. O sea, a mí a través de igual de los ciclos me ha tocado alumnos de esa manera de que también en preparatoria de que le, le dice cosas a su mamá y todo eso. Generalmente son alumnos que no tienen papá, o sea, que tienen sus familias divorciadas también, familias de igual que tienen problemáticas familiares como tal, pero de igual manera tenemos que lidiar con esos problemas, ¿no? Tenemos que lidiar con muchas cosas, con la energía, con el tiempo, con el espacio. Tenemos que aguantar vara, ni modo. Nos tocó ser maestros. De hecho, el,
algo que sí les iba a comentar es de que otra descalificación, otro subjetivismo, ¿verdad? Es que no, es que los maestros no hacen nada, qué bien padre y que todo es saber. Y yo les he dicho, a ver, ve, levántate a las 6 de la mañana, ve a lidiar con alumnos con más de 20 o 30 a ver si no hacemos algo, o sea, y aparte tenemos que hacer el trabajo administrativo, ¿sí? Planeaciones, algunos detalles, revisiones de trabajo y nada más la sociedad habla a la ligera, ¿no? De hecho, esta profesión, yo considero que sí se le tiene que valorar como lo valoran en Finlandia, ¿no? Que el maestro es el eje central de todo, porque el maestro es el que transmite y el que conduce a las demás carreras. De ahí salen arquitectos, ingenieros, ¿va? Todo lo del país. La educación es parte importante de, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Y por ejemplo, lástima que en los contextos escolares sean variados y hay problemáticas en esos contextos y también de igual manera hay diversas experiencias. Bien, en la siguiente, paradigma sociocrítico, transformación social, participación comunitaria, proyectos de inclusión, justicia educativa. En este caso se refiere de igual manera a actividades extracurriculares para lo que dice la nueva escuela mexicana, ¿verdad? De hecho, nos encantan las actividades extracurriculares, ¿verdad? Cuando se llega el Día de la Independencia, se llega el Día de Muertos, ¿verdad? Ahora se llega también el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? También otros tipos de actividades extracurriculares. Para mí, el paradigma sociocrítico en la universidad, a mí, ¿qué es lo que me gusta hacer como actividad extracurricular? Yo les voy a decir que, y siempre me ha gustado a través de cuando fui estudiante. Cuando fui estudiante, yo organizaba congresos de historia. De hecho, yo organicé un regional en este caso. Y luego en maestría organicé uno en Saltillo, pues a nivel nacional, ¿va? También. Y luego en el doctorado organicé uno latinoamericano. ¿Para qué sirve organizar un congreso y que es prácticamente un paradigma sociocrítico? Que el sociocrítico es el diálogo, conocer nuevas perspectivas de otras regiones, de otras naciones, ¿verdad? Como tal. Participación comunitaria también, ¿verdad? A mí me gusta organizar congresos, de hecho, y de hecho dentro de mi planeación docente, a mis alumnos, que yo doy seminario de investigación a todas las carreras, hago el congreso de investigación de tesis, ¿sí? Y lo hago a nivel universidad y invito, de hecho, especialistas, o sea, críticos como tal. ¿Y qué objetivo tiene la participación comunitaria y la inclusión? Pues de que aparte del diálogo, también la convivencia social también, en este caso, la comunicación social también, ¿sí? Eso es lo que a mí me gusta hacer como docente, ¿no? Y debemos de conocer otras nuevas perspectivas académicas. No es lo mismo el pensamiento, y ustedes lo han visto aquí con su servidor, que yo tengo el pensamiento de aquí de San Luis, ¿no? O sea, muy abierto, ¿verdad? Muy crítico al pensamiento de Coahuila como tal, o al pensamiento, por ejemplo, de la Ciudad de México, o sea, el de, o como les decimos coloquialmente los chilangos, ¿no? El chilango sí tiene un pensamiento crítico, ¿verdad? Y son muy aventados. O el de Nuevo León, que también es muy aventado también, o el de Guadalajara, o diversas regiones tenemos diferentes pensamientos. Y por ejemplo, aquí en la imagen se refleja de que tú tienes una idea y tienes otra, y tienes otra. O sea, Marisela tiene una idea, una perspectiva, Francisco tiene otra, Roberto tiene otra, ustedes tienen otras perspectivas. No pensamos diferente, pero también compartimos lo que hacemos, lo que hacemos, por ejemplo, como docentes, transmitimos también, conducimos, instruimos, ¿va? Como tal, ¿sí? Pero también yo les iba a comentar, y el día de ayer, que yo tuve la clase con los de maestría de la segunda generación, ¿va? En esta
en la clase de paradigmas, que lo van a ver más adelante, el- a mí me decía una de sus compañeras, oiga, profe, oiga, doctor, una pregunta, ¿nosotros como maestros somos guías emocionales? Porque también estábamos hablando de lo psicopedagógico, de hecho, de esa materia. Yo le dije, sí, somos guías emocionales porque instruimos, ¿sí? A que el alumno vaya por buen camino. Tenemos una ruta de mejora, ¿no? Como tal, y más si usted da orientación educativa y desarrollo de habilidades y ética y valores, con más razón. ¿Por qué? Porque eso es parte del humanismo, ¿no? Sí. Yo les pregunto a ustedes, desde su punto de vista, del día de ayer, ¿se consideran guías emocionales ustedes? ¿Sí, Marisela? A ver, ¿por qué, Marisela? Y luego Francisco. Yo sí, porque cuando surge alguna situación en la cual un conflicto o alguna situación de discrepancia entre los alumnos, pues uno interviene y hace que los alumnos reflexionen y que los alumnos analicen y que ellos solitos vayan encontrando la manera de comunicarse, de buscar formas de expresarse entre ellos, de respetarse o de gestionar sus emociones también, de cómo... Yo lo trabajo cuando tuve segundo el ciclo escolar pasado y trabajaba mucho eso de decirles, bueno, aquí nadie va a gritar en el salón de clases, ni yo les voy a gritar, ni ustedes van a gritar, porque todos merecemos respeto, pues las personas no nos podemos andar hablando a gritos, ni con malas palabras, ni con falta de respeto. Si a ti algo te molesta, tú lo tienes que decir, o sea, que desde niños aprendan también a poner límites, eso también es muy importante, que los niños entiendan que la edad no es un condicionante para recibir respeto, ¿verdad? Que así como yo como maestra merezco respeto, ellos también merecen respeto y sus papás merecen respeto y todos, pues todos, ¿verdad? Los seres vivos merecemos respeto. Entonces, es un proceso porque es estarles diciendo, yo siempre les comento a los niños, a veces les digo, es mi trabajo decirles las cosas y también como, como persona adulta, ¿verdad? Como una ciudadana, es mi deber estarles diciendo a ustedes para que pues el día de mañana ustedes sean unas personas de bien. Ujú. Entonces, les hace reflexionar y ellos van aprendiendo. O sea, les digo, si un compañerito está jugando muy brusco o te está jalando algo, tú le puedes decir, no me gusta. O sea, lo volteas a ver, siempre les digo, lo volteas a ver con tu cara seria, que el niño vea, ¿verdad?, en tu cara y que él ve y le dice, no me gusta que me jales, no me gusta que me estires así. Y tu compañerito tiene que entender que le estás diciendo. Y si no, bueno, pues ya vienes conmigo y hacemos, pues hay otras maneras, ¿verdad? Pero que ellos primero Claro. aprendan a poner límites y de igual manera, si un compañerito te dice a ti, oye, no me gusta que expliques mis cosas, no me gusta que tomes las cosas de la mesa sin pedírmelas, uno también tiene que aprender a respetar eso. Entonces, pues poco a poco uno va orientando a los alumnos. Y obviamente con el ejemplo, ¿verdad? Yo inculco mucho eso y trato pues, de fomentar. Y yo también con el ejemplo, no gritar en el salón, no gritamos, nadie grita. Entonces, uh-huh, Poner límites, sobre todo uh-huh, como dice, o sea, hay que poner límites como tal, porque de hecho, sí es cierto lo que usted dice, también me han dicho a mí los alumnos, es que me molesta mucho y todo eso, y yo hablo con él y digo, oye, respeta, ¿no? En este sentido, ¿no? Si no respetas, va a haber una amonestación y una suspensión. Generalmente yo no, a mí no me, y se lo digo, a mí no me tiembla la mano, ¿eh? O sea, yo lo suspendo. Si es algo, si sigues una amonestación a la segunda, ya te va suspendido. Si no entiendes a la primera. O sea, eso es la parte, somos guías emocionales porque también existe también en cierta manera la justicia educativa, en este caso el bullying, ¿va? Que debemos de ser y aplicar también la justicia, ¿verdad? De que si le hacen bullying a un compañero, hay que pararlo, hay que poner limitantes, ¿va? Como tal. Entonces, sí, yo sí soy muy así como muy así de, hasta parecemos los papás, ¿no?
y las mamás, en este caso las maestras, ¿no? Y dentro de del aula, ¿no? Sí. Muy bien, Marisela. Francisco, ¿ibas a comentar algo? ¿Te consideras un guía emocional? Díganos, Francisco. Sí, claro, y suscribo lo que dijo mi compañera para no extenderme mucho. Sí, pero sí, 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 claro, y luego, se los encuentra uno en la calle ya cuando egresaron, bueno, cuando uno de Ujú, secundaria te los encuentras en la calle. Precisamente ayer me encontré a un exalumno y dice, ya voy a ir por mi credencial de lector, ujú, este, de la generación 2023, ¿verdad? claro. Y pues se ponen a platicar contigo y te platican y te piden opiniones, ¿verdad? Eso es una carga moral muy grande. Que no es carga, ¿verdad? Porque uno pues, los retroalimenta todavía, ¿verdad? Ya todos unos adultos y desde luego que somos guías emocionales, ¿verdad? Y muchas veces me han dicho, cuando, hablo con ellos porque hicieron algo, dice, profe, es que usted se escuchó como mi papá. O se escuchó como mi abuelo cuando, pues carecen de papá, ¿verdad? Que su figura paterna es el abuelo. Es un botón de muestra Ujú, de lo que decimos. claro. Claro, de hecho, también a mí me lo han dicho de que, no, es que ya parece mi papá una vez en la universidad. Yo le dije, pues es que yo aparte de ser tu director de tesis, yo soy tu padre académico. Ni modo, soy tu padrino. O sea, te tengo que ubicar en esa manera, porque haz de cuenta que el chavo tenía ansiedad y mucha depresión, o sea, por una ruptura amorosa, ¿verdad? De que se distraen, de que no entran a las clases y todo, y de hecho, todos salen menos tú, te vas a quedar y ahí te espero en mi cubículo. Y ahí lo regañé, le puse, ¿sabes qué? No me has entregado esto, no me has entregado lo otro, ¿sí? Ya van varias veces de que yo te digo las cosas y no me haces caso. No, pero es que, profe, no, no son excusas. A ti ya no te voy a dejar hablar porque ya te dejé de hablar y todo eso. ¿Me vas a entregar esto porque es una orden? En este sentido, a ver, y a ver, ¿qué es lo que te pasa? O sea, ya yo ya hablé yo, a ver, y ya me cuentan las cosas y me dicen, no, es que tengo este problema, no esto y que el otro y la fregada. Y fue un problema muy fuerte, ¿eh? Es de los problemas más fuertes que he tenido de como docente. O sea, de que ya lo estaban amenazando al alumno, de hecho, así de muerte, ¿no? En este caso, y ya tuve que ir con hay psicóloga ahí en la universidad, tuve que ir con lo del abogado, ¿ah? Con esto, con un abogado dentro de la universidad, y sí, sí era neta eso, o sea, y de hecho, yo hasta le pedí disculpas al alumno al final de cuentas porque yo creía que me andaba mintiendo. Y me dice, es que yo no pude venir a sus clases porque me amenazó el papá de la chava, ¿no? De que me iba a hacer algo. Y el papá era así como, tenían, digamos, vínculos con el ministerial, ¿no? Y él por miedo no salió a la universidad. Entonces le puso una orden de restricción, hicimos todo, pero sí, al final de cuentas le dije, no, pues una disculpa, yo creía que tú me andabas mintiendo, como anteriormente me lo hicieron en los ciclos pasados, pero ya veo que tú, tú tienes pruebas y tienes todo, ¿verdad? Y así. ¿Y por qué no se lo Sí, cuentas a tu papá? ¿Va? Sí, adelante, Francisco. ¿Eh? sí, se llama, medidas cautelares o suspensiones condicionales de procedimiento en donde el juez impone ciertas restricciones. Sí, claro. Sí, Así es. de hecho, es correcto, Francisco. De hecho, sí, sí, le dije, oye, ¿y qué onda? Y hasta tenía miedo el alumno de salir a la calle. Yo le dije, si quieres, te doy raya, no te voy a decir así solo porque si tienes miedo solo porque estaba así. Yo le dije, yo te doy ray y todo eso, ¿dónde vives ahí? Y ahí te dejo cerquita, por ahí, porque yo paso por el centro. No, pues déjeme ahí ya, total. Y no, sí, es el problema más fuerte que me ha tocado. Y sí, yo estoy en pro de de la educación y en este sentido de la justicia educativa, de que si yo les he dicho a mis alumnos, a mí díganme toda la verdad, la realidad de todo eso, y les va a ir bien, pero si me mienten y todo eso, solitos se van a poner la soga al cuello, pero también me van a dar la razón
y me van a dar me van a dar varias razones para yo, yo imponer sanciones dentro de la clase, ¿sí? A mí no me gustan las mentiras y como tal, pero con este chavo, y yo se lo digo como experiencia y como anécdota, pues sí, fue la situación más fuerte que me tocó, ¿verdad? Aquí en San Luis y todo eso, y sí hay que ver los contextos sociales, ¿no? De que hay mucha violencia, hay muchas amenazas, y todo. Aquí en San Luis eh, hay mucha delincuencia, sí, ¿verdad? Es como, más o menos como México DF, ¿verdad? Como un estado de México, ¿verdad? Como tal que hay asaltos, pero también hay personas que es muy violenta la sociedad, muy así, muy como de que de mecha corta, ¿no? De que por todo la quiere hacer de bronca, ¿no? Y yo, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con tus gestiones emocionales, ¿no? De esta manera. Por eso a mí, yo sí agradezco así a Saltillo, que fue mi nacimiento de posgrado, tanto maestría y doctorado, de que adopté esa tranquilidad, ¿no? En Saltillo, Coahuila. Porque yo en la licenciatura sí era muy, pues muy aventado y muy atrabancado, ¿no? Y de hecho era de mecha corta, ¿no? Así de que por todo la hacía de bronca, ¿no? Y todo eso, y ahorita ya como docente ya le fui bajando y de hecho este posgrado también, y se los digo, no lo vean, véanlo como un lujo, pero también como un cambio a su persona como tal, porque van a ir madurando mucho, ¿sí? Es aprender nuevas cosas, ¿sí? Y es parte también un posgrado, así como incluso como terapias también, a estudiar un posgrado, ¿va? Como tal. Y entonces, sí es lo que yo les iba a comentar como anécdota. ¿Alguien iba a comentar algo para proseguir con la siguiente? ¿No? Bien, la reflexión final, ya estamos en la conclusión. Ahorita les voy a dar la indicación. La investigación, igual en la nueva escuela mexicana, fortalece la práctica docente, permite construir la educación que México necesita como tal, pero también debemos de ver, acuérdense, como clave, y es más, subrayenle, áreas de oportunidad a trabajar, aciertos y errores, ¿verdad? ¿Sí? Contenidos educativos, programas, ¿va? El contexto escolar, aprender a escuchar, ¿eh? Como maestros al alumno, ¿sí? Decirle al alumno, calla y escucha, por favor. Estoy hablando yo, o sea, el orden, también la disciplina como tal, ¿va? Porque si tú haces lo contrario, nosotros como docentes, y desgraciadamente, nos llevan en el ojo del huracán, ¿verdad? Tenemos que tener una imagen buena y que se lleve el docente, tanto los compañeros del docente al alumno, y que el alumno se lleve una buena impresión del maestro como tal, como imagen, ¿sí? Algo que usted mencionaba, Francisco, de que te agradecen al final de cuentas, ¿verdad? Ya que son arquitectos, ya son ingenieros, todo eso. Fíjense que también me he encontrado alumnos que me han agradecido mucho, ¿eh? Y de hecho yo tengo un alumno que juega en el San Luis, de hecho, en el Atlético del San Luis. Y de hecho yo le di clase y ese alumno era, pero híjole, era dinamita pura, dirían. O sea, muy así. Es lo, es lo que le iba a comentar, doctor, que son los que agradecen, a los que regañó uno más, son los que más agradecen. Sí, 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 me ha pasado muchas veces. Los, los más difíciles en cuestiones disciplinarias son los que, en la misma graduación, doctor, Ujú. son los que se acercan a despedirse y darte las gracias. Sí, claro. Sí, es que nosotros somos la figura, la guía emocional o lo paterno, ¿verdad? También lo materno en el caso de de las maestras, ¿no? Como tal. Pero sí, al final de cuentas agradecen todo y así. Y son buenos, igual buenos profesionistas, y la satisfacción de un maestro es de que yo siempre le he dicho como como maestro al alumno, es más, no sean como yo, sean mejores que yo, ¿sí? Quiero que sean mejores que yo, o sea, que me superen como tal, ¿va?
que ustedes lleguen a lo alto y eso es la satisfacción que me van a dar. Si tú llegas así alto y que tú logres tus objetivos, es la satisfacción que tiene uno como docente, ¿no? Y que es lo que construye también la educación, ¿no? Como tal, porque al final de cuentas la educación es humanista, ¿sí? En este sentido. Desgraciadamente, yo lo digo críticamente como una reflexión, hay docentes, yo voy a decir algo crítico, hay maestros que no deberían de ser maestros, siempre lo he dicho, ¿verdad? Hay muchos celos académicos también, como el día de ayer lo vi en la función, en la función pública, ¿verdad? De que me minimizan las ideas, pero también de igual manera, o sea, este, eso es antiético, el minimizar las ideas de los demás, es algo que yo les iba a comentar, ¿verdad? Y les iba a decir, y se los digo como una llamada de atención, ¿verdad? De que no hagan eso, por favor, no minimicen las ideas de los compañeros ni del alumno. Si el alumno tiene una idea, déjenlo que lo trabaje esa idea, porque mediante las ideas construyen el paradigma, y un paradigma es para innovar, ¿verdad? No nomás nos vamos a quedar así, o sea, usted dijo, Francisco, que por décadas la nueva escuela mexicana está paso a paso, o sea, pero si alguien tiene una idea buena, pues hay que trabajar sobre esa idea, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué les pareció la clase? Ya concluimos, aquí está la bibliografía, ¿verdad? Como tal, y comentarios que tengan que hacer. ¿Mm? ¿Qué les pareció la clase? ¿Bien, Francisco? Sí, excelente. Muy bien, muy inspiradora. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Francisco. Es que hay que reflexionar, nosotros estamos en el ámbito docente y por eso yo lo hice de esa manera, investigación educativa respecto a la realidad social de nosotros, ¿no? Y escolar. Sí, ahí se la adelante. Eh, eh, Bien interesante, doctor, porque como usted comenta, nos hace reflexionar y cuestionarnos, ¿verdad? A ver qué puedo cambiar, qué puedo mejorar y cuál es el rumbo que llevo. Es correcto. Sí, sí, sí. Algo ibas, y de hecho también hay que, hay que ver, por ejemplo, hay que hacer una introspección de nosotros mismos en qué áreas de oportunidades tenemos que trabajar nosotros, o sea, en qué errores tenemos y qué aciertos. Se vale hacer ese tipo de reconteo. En la universidad me decía la coordinadora, oiga, doctor, estaría muy bien que implementara de nuevo esto, ¿verdad? Lo de las conferencias y esas actividades. O sea, se está dando cuenta de que con eso podemos hacer una comunión, una unión entre la comunidad estudiantil y los docentes, ¿no? Entonces, es la satisfacción que me da y de hecho, pues se dio cuenta al final de cuentas, o sea, porque me habían suspendido algunos congresos y de hecho, pues lo voy a poner en la planeación y esa es el área de oportunidad. Ahorita las generaciones quieren que una conferencia o un evento de esa actividad extracurricular es para socializar. La generación le gusta socializar, le gusta, este, como se dice coloquialmente, les gusta el argüende, pero está bien, o sea, dentro de una actividad académica, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, y para que conozcan más y se despabilen, ¿no? Muy bien, Francisco, ¿ibas a comentar algo? Es que, ¿no? Roberto, Flor, María Luisa, ¿qué les pareció la clase? Muy bien, muy enriquecedora. Yo creo que desde el momento en que nosotros decidimos cursar una maestría, pues estamos mejorando nuestras áreas de oportunidad o estamos incrementando nuestras fortalezas. Siempre aprende uno algo nuevo y el intercambiar opiniones, experiencias es muy, muy enriquecedor. Excelente. Muy bien, voy a parar la grabación para comentarles unas cosas, unas indicaciones.